porque estaba en una conferencia de prensa referente al caso de que la Logan. transmitimos en vivo, Sí. que la protagonizó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Si la producción nos da el ok, saludamos a Dominique Finke. Ella es colega, trabaja entre otros medios en Diario El Litoral y está cubriendo de primera mano este caso. Buenos días, Dominique, ¿nos escuchás? Buenas, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Cómo Perfecto, estás, Dominique? ¿cómo les va? Les agradezco mucho la comunicación. No, te agradecemos nosotros a vos y bueno, quería antes que nada, como colega, consultarte cómo es la sensación de seguir este caso. Y mira, particularmente, no vamos a decir que es algo que acá ocurre, ¿no es cierto?, todos los días. Claro. De que hay casos que han conmocionado, ¿no es cierto?, a Corrientes y a la región NEA, han pasado. De hecho, nosotros venimos desde hace menos de un mes nada más de la violación y asesinato de una chiquita que la tiraron a un arroyo, de un doble femicidio también donde dos hermanas, una fue ahorcada y la otra fue apuñalada. Entonces viene bastante conmocionado esto, y al margen se sumó lo de Loan, que en un principio creo que todos teníamos esta sensación de que él de verdad se había perdido nada más. Sí. Exacto. Que iba a aparecer el viernes. Nosotros, yo, además del Litoral, trabajo en otros medios y estábamos casualmente en otro organizando la grilla del noticiero de la mañana, que habíamos recibido ya la notificación ese jueves de que había un chico perdido el 9 de julio. El viernes a la mañana llamamos, sabíamos que la denuncia estaba radicada, que se estaban haciendo los rastrillajes, y estábamos con esa esperanza de quizás llamar a la tarde y consultar, ¿no es cierto?, con los efectivos policiales y que nos digan que eventualmente sí, el chico se había perdido en el pastizal, que se había desorientado. Sin embargo, pasaron los días, empezaron a surgir un montón de dudas, empezaron a no cerrar muchos testimonios, empezaron a no cerrar medidas que se tomaron por parte de quienes llevaban adelante la investigación. Entonces la única verdad hoy por hoy que podemos dar con certeza es que no sabemos qué pasó. Normalmente cuando ocurre una tragedia, sea un femicidio, la desaparición de un chico, algún caso delictivo, uno tiende, ¿no es cierto?, a como creer más una hipótesis, ¿no es cierto? Claro. Es como que se tira por un lado. En este caso en ningún momento pudimos establecer de manera, no con certeza, pero por lo menos tener una corazonada fehaciente, decir qué pasó acá. Dominique, te quiero consultar, ¿no? Me decís que vienen de una seguidilla de situaciones poco felices, femicidios, otra niña que ha sido encontrada en un arroyo, y el caso específico de Loan está dejando aparentemente al descubierto la complicidad del poder político, de las fuerzas, y la actuación de la justicia en este momento tiene que ser eficiente y sobre todo ejemplar. Con todos estos casos anteriores que me estás contando y ahora el de Loan, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves que está trabajando la justicia en Corrientes para empezar a destrabar todos estos casos? Esto lo digo, por supuesto, a modo de opinión personal, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Para mí hubo demasiadas falencias considerando la provincia en la que vivimos. Se sabe que Corrientes es una provincia, por ejemplo, donde el narcotráfico es fuerte. De hecho, el operativo más grande por narcotráfico que hubo en la historia criminal de Argentina se dio acá en Itatí, que fue la causa Zapucay. Exacto. Se sabe que hay cuestiones de tráfico de personas, de trata de personas hace un año y medio, 2, en la localidad de Paso a la Patria. De hecho, se detectaron 20 menores de edad que eran prostituidas. Entonces me parece que si un chico desaparece y se tardan 2 días en hacer una alerta Sofía, si no se hace un baleado, ¿no es cierto?, si no se mandan a cerrar de manera inmediata los pasos fronterizos, si no se pide una intervención inmediata y colaboración por parte de las otras provincias, es una falencia importante. Así es. Y pensar también en esto, ¿no? De que hay implicancias. Todas las hipótesis. Hay funcionarios, hay fuerzas. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho el fiscal Castillo en su momento. Y cito textual, dijo que estaba prácticamente descartada la hipótesis del secuestro, que el chico se había perdido. Después, recién de que entró el fiscal Barri,
y que empezó a tener toda esta intervención de la Interpol, de que se solicitó también la ayuda de la Justicia Federal, recién se hizo el cambio de carátula a posible rapto, secuestro, y ahora que se está tratando como un posible caso de trata de personas. A mi criterio personal, me parece que se deberían haber contemplado todas con la misma intensidad y con la misma severidad que requiere cualquiera de las cuestiones. No por alarmistas ni por generar una histeria colectiva, sino porque simplemente no sabes qué pasó. Claro. También me parece que si había más de 10 personas en ese almuerzo, que llamen solamente a testificar a 3 y que haya solamente 3 detenidos, cuando había otros mayores de edad también ahí, y todos estaban dando declaraciones a la prensa porteña y dando versiones encontradas, tirando acusaciones, que no fueran llamadas a testificar de manera inmediata ante Fiscalía, también me parece una falencia importante. En este caso todos son sospechosos y hasta ahora, recién ahora, se está teniendo en consideración que todos tienen algo para decir. Dominique, ¿cómo evaluás la conferencia de prensa del gobernador Valdés y si crees que realmente el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, a través de la figura de Patricia Bullrich, están poniendo todo lo que tienen que poner? Ahora, más allá de las falencias que hubieron, como vos dijiste, al comienzo de la investigación. Es que la realidad acá es que ellos son responsables. Claro. Quien lleva adelante la primera investigación es policía, pero policía depende del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad depende directamente del gobierno. Claro. Sí. Esto salió acá a Corrientes. Por ejemplo, anoche me pasó de escuchar a una colega que muy desafortunadamente, no sé si tenía mal el dato o porque yo sé yerro, pero decía que la gran diferencia que había con otras provincias es que Corrientes no tiene un protocolo de acción ante casos de secuestros. De hecho, nosotros tenemos una normativa, hay una ley que prevé eso, está en el artículo 7 y el artículo 8, que ya me voy a acordar el nombre, el número específico de la ley, pero eso está establecido hace 10 años, cuando raptaron, hubo un intento de secuestro para una niña que salía de la escuela, se estableció un protocolo. Claro. En las pocas horas se cerró todo. Entonces, si se pudo aplicar un protocolo en ese momento, ¿por qué no se aplicó ahora? Efectivamente. Dominique, te consulto. Se habla mucho de las fronteras, de que es muy fácil cruzarlas. Acá Salta es una provincia también fronteriza y hay muchas opiniones, hay muchos relatos, pero quiero que nos cuentes vos, ¿cómo es el tema de la frontera allá en Corrientes? Y la verdad que todos sabemos que hay pasos que claramente son clandestinos. Si no se explica cómo hay tanto narcotráfico también, por ejemplo, de Paraguay a Argentina, ¿no? Como hay tanto contrabando, porque si eso pasa, no pasa específicamente por aduanas, es porque hay pasos clandestinos y siguen abiertos. Entonces, si pueden entrar cargas y cargas de estupefacientes, ¿cómo no van a poder, por ejemplo, sacar a un chiquito? Claro, algunos declaraban que era muy difícil pasar a un niño a través de las fronteras en esa zona. Y sí, pasarlo por una aduana, por supuesto que va a ser muy difícil. Vos te vas, por ejemplo, a Paraguay por el Plazo Encarnación, y a mí me ha pasado de ir con mi familia y vos tenés que presentar, si llevas menores de edad, la autorización de la madre, del padre, los documentos y demás. Claro. Pero de que hay pasos clandestinos, los hay. Como asumo pasa también en su provincia, como asumo pasa con la frontera con Bolivia, como pasa con la frontera con Brasil. Sí, sin duda, es una situación que se repite. O sea, no podemos empezar... sería muy inocente de nuestra parte pensar que los únicos pasos que existen hoy por hoy son los habilitados y que claramente tenemos un equipo súper centinela que funciona al 100%. Claro. Sí. De que hay falencias, si no, no tendríamos narcotráfico, si no, no tendríamos trata de personas, si no, no tendríamos piratas del asfalto, si no, no tendríamos contrabando de elementos de tecnología, de neumáticos, de granos. Si existen los caminos ilegales y funcionan por lo visto, porque si no, no existiría el crimen organizado, y entonces la posibilidad de que lo haya sacado por un paso clandestino y esto es totalmente factible. Totalmente. Dominique, vos sabés que cuando arrancábamos este programa comenté que había leído un libro, justamente fue este verano, de otro colega, de Miguel Prenz, que seguramente lo conocés, que se llama La Misa del Diablo, donde es un non-fiction muy, muy importante, que relata todo lo que estuvo alrededor del caso de Ramoncito.
¿Te trae similitudes este caso con eso que se vivió en aquella época, en el 2006? Me trae más bien similitudes con otros casos. Hay que diferenciar que el caso Ramoncito fue un crimen ritual. Bien. Y eso estaba Está acreditado. comprobado, sí, que había una cuestión ya no en la frontera ni de tráfico afuera, sino que se estaba realizando en la misma localidad. Exactamente. Recordemos que lo del caso Ramoncito sucedió en un mismo círculo, ahí en la localidad de Mercedes. Uh-huh. Y que se dio todo en un entorno donde se manejaban muchos secretos y hubo mucha movida con las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Pero se mantuvo todo ahí. En este caso estamos hablando de alguien que pudo haber atravesado, por ejemplo, Chaco, Formosa, que pudo haber salido de otro lugar, y no tiene esa particularidad de el crimen ritual, sino más bien de más bien un caso de trata vinculado a un tipo específico de delito, como es, por ejemplo, el tráfico de niños, ya sea para explotación sexual, narcotráfico o trabajo esclavo. Sí me da similitudes, por ejemplo, con, en su momento, en la localidad de Santa Rosa, hace un par de años atrás, por ejemplo, desapareció durante mucho tiempo, fueron casi 2 semanas, un adolescente, que también se tomó como que iba a volver en algún momento, y después se descubrió que en realidad fue asesinado y enterrado en el fondo de la casa de su amigo por estar vinculado con negocios de narcomenudeo. Uf. Y me da es lamentable lo que voy a decir, y no quiero que nadie se sienta atacado por lo que voy a decir, ni mucho menos, ni son acusaciones hacia ninguna persona en particular, pero parece que en esta provincia cada vez que algo tiene que ver con trata o tiene que ver con narcotráfico, son un poco días de barullo y después siga, porque si no te recuerdo. Estamos hablando de casos de trata de menores en Paso de la Patria y hoy por hoy nadie habla de eso. Es cierto, es cierto. A Morenita Marín lo tirotearon en la vereda de su casa en Itatí, y estamos hablando de uno de los jefes narcos más importantes que hubo en los últimos tiempos, y nadie analiza, por ejemplo, nadie sigue hablando de por qué Morenita estaba ahí, de cómo no se dieron cuenta que Morenita estaba ahí. No, es terrible. Compartimos tu... Toma repercusión, ¿por qué? Porque de nuevo tuvieron que venir TN, tuvo que venir La Nación, tuvo que venir Crónica, porque si no era otro chico más que desaparece y bueno, ya pasó, como pasó por ejemplo con la chica de Montecasero. Hace menos de un mes que pasó eso, y la prensa nacional no está hablando de esa cuestión, y sigue sin resolverse. ¿Crees que la actuación de los medios nacionales hace que quizás, ¿no?, también puede allanar un poco el camino y que ojalá que no vuelva a suceder, pero que este tipo de casos se tomen con la seriedad que requieren, sin la necesidad de que intervengan, como vos decís, TN, La Nación? Deberíamos esperar que otros colegas vengan acá, claro, cuando vos tenés un montón de profesionales, porque a mí me consta, mis compañeros de trabajo han ido 9 de julio a hacer relevamiento en terreno, y resulta que te encontrás con funcionarios que a la prensa local no le hablan, pero para dar notas con la prensa nacional no tienen ningún problema. Entonces a mí también me da a entender que quizás, y sin desmerecer el trabajo de otros colegas, pero el que viene de afuera no conoce la idiosincrasia de acá. Exacto. No sabe cómo se manejan las cuestiones, no conoce ciertos trasfondos. Entonces es más fácil dar una versión de los hechos sin demasiadas preguntas, a cuando, por ejemplo, alguien viene y te pregunta ¿por qué pasó esto si se sabía esto? Muy clara, Dominique, y compartimos esta reflexión con vos. En Salta nos ocurre también, imagínate, somos una provincia aún más alejada todavía de Buenos Aires, y generalmente también somos noticias cuando hay algún caso que les rinde al rating de los canales nacionales, y también muchas veces nos pasa lo mismo. ¿Por qué lo saben? Porque seguramente lo vieron en la prensa nacional. No, la mayoría de los colegas con nosotros nos han contactado porque lo vieron en la prensa nacional, no porque específicamente entraron al fin de semana a leer a ver qué estaba pasando en el norte. Exactamente. No porque hubo repercusión, sino porque no nos llamaron, por ejemplo, con el caso de la chica esta. Porque no llamaron con el doble femicidio. Exactamente. No se imponen todos los temas de igual manera en la agenda. Entonces, claramente hay una implicancia ahí, pero también lo que pasa es que de golpe empieza a haber mucha desinformación, porque hay un tratamiento local del dato, que es de nuevo conociendo el trasfondo, el lugar en donde se dio el hecho, cómo vive la gente que está ahí, cómo se manejan, cuáles son las costumbres, y gente que de golpe llega
y empieza como a querer tomar que entiendo que la inmediatez muchas veces nos hace fallar a todos en ese sentido, por querer tener el dato inmediato y la primicia, ¿no es cierto? Pero deberíamos ser un poco más cautos, porque acá se dieron cantidad de versiones que nada tenían que ver, por ejemplo, con la investigación que se estaba realizando en su momento. Se difundieron videos, se difundieron fotos que ni siquiera forman parte de la causa, y eso hace que el foco de la atención, que es buscar a Loan, se pierde. De golpe la discusión empieza a ser que si fulana era funcionaria de Mengano, que si Sultano se peleó con Mengano, que si el comisario, y la realidad acá es que no importa muy bien, al margen a quién responde, importa por qué hiciste lo que hiciste y bajo qué condiciones lo hiciste. Y que claramente tome responsabilidad por eso, y quien es responsable de que vos seas juzgado como responsable, lo haga. Pero no empezar con la chicana constante o el morbo también. Han buscado fotos de cosas ensangrentadas que nunca han trascendido. Siempre se habló de rastro, pero nunca se especificó, por ejemplo, cuestiones como ropa llena de sangre, de trascendir eso como no, siempre se hablaron de rastros olfativos por parte de los perros. Entonces me parece que toda esa cuestión de buscar la inmediatez hace que se pierda el foco y la responsabilidad para con el dato, porque también acá hay una familia atrás que está esperando a que su hijo vuelva y tiene que escuchar y leer cada barbaridad, que me parece que a nosotros no nos gustaría que nos suceda si fuésemos quienes están en el lugar hoy, por ejemplo, de la familia de Loan. Clarísima, Dominique, y también por eso queríamos comunicarnos con vos y saber que podías dar tu punto de vista y contarnos en primera persona lo que está pasando ahí en Corrientes. Así que esas son las novedades que tenemos hasta el momento. Por supuesto, todos esperamos que esto se solucione y la esperanza no se pierde, ¿no es cierto? Queremos que Loan vuelva a su casa. No puede ser que un chico desaparezca así de la nada y con la cantidad de efectivos que hay, con la cantidad de recursos que hay, no se pueda hacer algo para que él vuelva. Pero seguiremos, por supuesto, esperando y confiando en que las fuerzas, los voluntarios y las organizaciones que están ahí trabajando están dando lo mejor de sí para poder encontrarlo. Y en el caso de que no haya sido así, que realmente haya una mano negra atrás, que sea juzgada con todo el peso de la ley que le corresponde. Muchas gracias, Dominique. Te agradecemos un montón, tanto la información alrededor del caso como esa reflexión acerca del tratamiento que hacemos muchas veces los medios, que nos subimos a una agenda más por la moda, por el morbo o por el rating y no por darle una solución de fondo real a estas cuestiones y darle una visibilidad adecuada. Les agradezco mucho a ustedes por el contacto, por la responsabilidad, ¿no es cierto?, del tratamiento y bueno, por la empatía que están teniendo al poder visibilizar esto y bueno, recordarle a la gente que como está esta cuestión de que es posible que sea un caso de trata, si tienen información fehaciente, las líneas son 134 y 911. Así es. Gracias, Dominique. Gracias, Dominique. Hasta luego. Ahí pasaba Dominique Finke, periodista de Corrientes.